Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Celebra la Iglesia el cuarto domingo del tiempo de la Pascua, del tiempo de resurrección, y también junto con este domingo de Pascua celebra la Jornada Mundial por las Vocaciones, o es decir, celebrar aquellas personas que el Señor elige desde la eternidad para ser pastores, para ser sacerdotes, para ser como tal los instrumentos de la gracia sacramental en esta tierra. Es un momento, un día muy importante en el cual la Iglesia nos recuerda que es necesario y es parte de nuestra fe rezar por aquellos pastores, por los sacerdotes que consagran su vida precisamente para darnos los sacramentos, para darnos la vida eterna, para darnos la vida sobrenatural, para darnos la vida sacramental. Entonces, es un momento importante que renovemos nuestra fe, sobre todo en aquello que es el sacerdote. Es un aspecto importante de nuestra fe, es algo fundamental de nuestra fe. Ya decía el santo cura de Ars que el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Y decíamos hoy en el Salmo, lo cantábamos, dándole gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor.
¿Cómo nosotros podemos testificar, constatar de que el amor de Dios es eterno, si no es a través de los sacramentos? El sacramento del amor, la Eucaristía, el sacramento de la misericordia, de la confesión, que atrás hay un sacerdote en el confesionario dando el sacramento de la penitencia. Los sacramentos, los demás sacramentos son los signos sensibles que tiene el Señor, que le ha concedido a la Iglesia para darnos precisamente el testimonio de su amor. La segunda lectura de San Juan también nos habla de que somos hijos verdaderamente y que el amor de Dios precisamente consiste en eso, en que nos ha hecho hijos de Él, nos ha apropiado, se ha hecho como nosotros, pero nos ha rescatado y nos ha hecho hijos. Y nos ha hecho hijos de una manera admirable. Entonces el amor de Dios se manifiesta para con nosotros. El amor de Dios está ahí. Simplemente falta que nosotros lo podamos vivir, que lo podamos sentir en el corazón. No desde el sentimiento, sino desde la fe. El amor de Dios por cada uno de nosotros que se da a través de los sacramentos. Y dentro de esos sacramentos, entonces está el sacramento del sacerdocio. El sacerdote, que está llamado a ser buen pastor. Pero no solamente el sacerdote, sino que cada uno de ustedes, en el ambiente, en la vocación que tiene, en su familia, en su trabajo, en su universidad, en su estudio, usted tiene también la vocación de ser pastor. ¿De ser pastor o de ser pastora? La Virgen María es pastora de nuestras almas, como Cristo es el pastor de nuestras almas. Entonces es renovar nuestra fe en eso, renovar la fe que es la fe de la Iglesia y renovarla en el sacerdocio. Entonces hoy vemos que en el Evangelio ustedes pueden ir a su casa y leer el capítulo número 10 de San Juan, del apóstol San Juan, y usted lo va a meditar y usted va a ver qué aspectos tiene el buen pastor. Y qué bueno que entonces nosotros empecemos a través de ese texto. Solamente leemos hoy desde el 11 al 18, pero es todo el capítulo 10 que el Señor nos habla del buen pastor, que está hablando de sí mismo, pero está hablando para que los apóstoles aprendan a ser pastores. Entonces qué bueno que nosotros podamos empezar a orar por los pastores, por los sacerdotes, a partir de este texto. Y empezar línea por línea. Señor, esto le pide a los pastores y esto me pide a mí. Te pido por ellos y te pido por mí. O sea, que verdaderamente nosotros encontremos en la palabra de Dios ese instrumento de la gracia para comunicarnos con Dios y que sea ese instrumento de oración. Pero que no se nos olvide, que salgamos verdaderamente en un espacio que tengamos hoy domingo, de esa oración que podamos realizar y renovar nuestra fe. Pero hoy quisiera yo mencionarles que el Señor manifiesta 5 veces en los versículos del 11 al 18 que da su vida por sus ovejas. El Señor 5 veces manifiesta: yo doy la vida por mis ovejas. Entonces es algo importante. El buen pastor específicamente da la vida por sus ovejas. Y ahí nosotros podemos empezar a vislumbrar la esencia del sacerdote. Pero miremoslo en la persona de Cristo para poderlo entonces aplicar a nuestra vida como sacerdote y como laico o como laica. Entonces vemos que el sumo sacerdote, el Señor, buen pastor, y nosotros así lo celebramos, el Día del Buen Pastor, porque Jesús es el buen pastor, y tenemos una imagen linda, hermosa, del siglo I o II, en las catacumbas, donde se ve a un joven, buen pastor, cargando en sus hombros una oveja, Y esa
imagen es hermosa, pero ya es reproducida después por un Jesús ya adulto de 33 años, con barba hermosa y cuadros hermosos, donde está con una ovejita en sus brazos, que está con su oveja en sus hombros, que está con la oveja quizá pastoreándola, guiándola, llevándola a los pastos frescos para alimentarla. Hay muchas imágenes del buen pastor, pero es un hombre con ovejas. Pero resulta de que es la imagen que nosotros tenemos natural y que el Señor usa para manifestarnos que es un pastor. Pero el Señor verdaderamente nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10, lo que es la esencia del buen pastor. El buen pastor defiende las ovejas, ha rescatado las ovejas. Es decir, que el buen pastor no simplemente es cargarla, no simplemente es abrazarla, no es simplemente guiarla, sino que le ha costado con su vida el ser pastor de nosotros que somos sus ovejas. Y entonces nosotros vemos que el Señor, al manifestar 5 veces que da la vida por las ovejas, nos está hablando de la cruz. El Señor es buen pastor, sobre todo en la cruz. Nosotros no podemos caer en el romanticismo de nuestra fe, en el cual, digámoslo así, reducimos o minusvaloramos lo que pasó en la pasión de nuestro Señor, porque el Señor dio su vida con creces por cada uno de nosotros. El Señor no simplemente, como lo pintamos en algunas imágenes, goticas de sangre que salen de algunas partes de su cuerpo. No, verdaderamente Él se dejó y se entregó y descarnaron completamente su cuerpo, precisamente para ganar las ovejas. Ganar las ovejas. Al Señor le tocó luchar contra el infierno completo, contra millares y millares de demonios, liderados por Satanás, por Lucifer. Le tocó al Señor luchar cara a cara con Satanás para poder rescatar nuestras almas. No es simplemente que Él nos carga, porque de hecho Él nos carga, pero es reconocer de la manera en que Él nos rescató, es reconocer de la manera en que Él nos salvó, en que Él nos redimió, en que Él nos acogió para sí mismo y nos hizo hijos para que dejáramos de ser hijos de Satanás. Entonces el Señor manifiesta su pastoreo desde la cruz, porque nos manifiesta desde ahí su amor. Y en la cruz nosotros encontramos 2 aspectos necesarios que tienen que servir en nuestra vida. El primero, el Señor da su vida en la cruz por un acto de justicia, un acto de justicia con Dios, un acto de justicia con el Eterno Padre, un acto de justicia en el cual el Padre reciba de un corazón humano lo que Él se merece. Y el otro aspecto es, como tal, el acto de misericordia que ha tenido para con nosotros. El Señor es verdaderamente justo, porque el acto de justicia dice así, según Santo Tomás de Aquino, es darle a Dios lo que a Dios le pertenece y al prójimo lo que le pertenece, lo que es según sus derechos. Y resulta de que el Señor Jesús da su vida en la cruz para adorar a Dios, para amar a Dios, en expiación y como propiciación de todos los seres humanos, incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí. Es decir, resulta que usted y yo no pudiésemos pagar la ofensa cometida por nuestros pecados a Dios. Nosotros somos deudores de Dios, somos deudores, y de ahí entonces que nosotros podamos hacer conciencia que tenemos deuda con Dios,
que somos deudores de Dios. Y si somos deudores de Dios, entonces nuestra vida tiene que ser orientada a pagarle a Dios. Hay un paréntesis, hay muchas personas que dicen, no, pero es que, ¿para qué ir a la Eucaristía el domingo? El Señor no necesita de mí, o yo no necesito lo más grave, yo no necesito de la Eucaristía. Y resulta de que el acto que renueva el sacrificio de Cristo, en el cual Él da ese acto de justicia al Padre Eterno, es la Eucaristía. Si un católico dice, no, ¿para qué ir a la Eucaristía el domingo? Entonces no tiene conciencia de que es deudor, de que es necesario ofrecer sacrificio para poder pagar la deuda. Eso lo tenía claro el pueblo judío. El pueblo judío ofrecía sacrificios, pero sacrificios de animales, sacrificios de becerros, de ovejas, de vacas, de terneros, y lo ofrecía queriendo pagar como tal a Dios, pero eran sacrificios insuficientes. En cambio, el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, y es decir, en la Iglesia Católica, renueva o transforma ese sacerdocio. Y entonces ya no es un ofrecer un animal, sino que es ofrecer la propia vida. Es ofrecerse a sí mismo. Es ofrecer su cuerpo. Como dice la carta a los Hebreos, me has dado un cuerpo para ofrecerte en sacrificio. Es decir, el Señor ya no utiliza un becerro, una oveja, un animal que es finito, sino que se ofrece a sí mismo. Y entonces encontramos en Jesús el maravilloso sacerdocio de que Él es sacerdote y víctima a la vez. Sacerdote y víctima. Él ofrece el sacrificio y aquello que ofrece es su mismo cuerpo, su misma vida. Doy mi vida por las ovejas. El Padre me ama porque yo doy mi vida. El Padre me ama porque yo doy mi vida en acto de justicia a Él y por misericordia a ustedes. Si nosotros nos ofreciéramos en sacrificio y con un sacrificio tremendo como el de los mártires, por ejemplo, para recordar algunos, que nos corten a todos las plantas de los pies y nos hagan caminar kilómetros, aguantando hambre durante meses. O como otros, por ejemplo, en la nieve, andando con los pies descalzos durante 70 kilómetros para llegar al lugar del martirio, en la nieve. Como otros que fueron destrozados, despedazados en su cuerpo por animales, por fieras, por leones, por tigres. Como San Bartolomé, que fue despellejado, le arrancaron completamente su piel. Como San Sebastián, que le atravesaron en su cuerpo las flechas. Milagrosamente el Señor le hace vivir y después le cortan la cabeza. Y así muchísimos mártires. De ese dolor, de ese sufrimiento, si nos ofreciéramos, no sería suficiente para pagar nuestra deuda con Dios. No sería suficiente. Podríamos nosotros ofrecernos en las más excelencias del amor de este mundo y sería un átomo en comparación a la deuda que nosotros tenemos con Dios. Pudiésemos nosotros ofrecer el amor de todos los ángeles juntos, de millones y millones de ángeles, de los coros celestiales, junto con el amor de todos los humanos, y no bastaría para pagar la deuda nuestra ante el amor de Dios, ante el eterno Padre,
Por eso era necesario la cruz, y por eso el Señor en la aparición con los apóstoles dice, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera, y al tercer día resucitara, porque era necesario padecer por el rescate de nuestras almas, por el rescate de nuestras almas. ¿Cómo nos ha pastoreado Cristo? A través de su sacrificio. Nos ha mostrado su amor. Nos ha mostrado que su amor es eterno. Nos ha mostrado que verdaderamente Él nos ama con amor eterno. Y así lo manifestó en la cruz. Y entonces pasamos al segundo aspecto, al acto de misericordia. Adán y Eva pecaron. Todos los hombres de todos los tiempos pecaron. Usted y yo pecamos, lo cual quiere decir que nosotros lo único que nos merecemos es ir al infierno. Padre, usted es muy duro con esa frase que menciona, pero es la verdad. Nosotros todos, sin el sacrificio de Cristo, íbamos para el infierno o nos vamos para el infierno. Si ese sacrificio no se actualiza, si ese sacrificio no se realiza en mi alma, para el infierno nos vamos. Y entonces en un acto de misericordia, Jesús en la cruz no nos trata como no lo merecen nuestros pecados, sino que nos trata con misericordia. Y en la cruz le dice al Padre Eterno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le pidió perdón al Padre por nosotros. Y el Padre nos perdona en su Hijo y nos llama los hijos predilectos en el Hijo. En Jesús nos llama hijos. Como lo dice el apóstol San Juan, somos verdaderamente sus hijos, pero porque antes hubo un acto de misericordia infinito en el cual Él derramó su sangre toda para rescatarnos. Y entonces ya ahí nosotros vemos que el sacerdote ofrece un sacrificio, pero el sacerdote tiene que ofrecer su propia vida en sacrificio, lo cual quiere decir que el sacerdote, como dice un padre sabio, el sacerdote es el sacrificio de un hombre, el sacrificio de un hombre permanente, no solamente cuando celebra la Eucaristía, no solamente cuando confiesa, no solamente cuando celebra los sacramentos, sino que toda su vida tiene que ser un sacrificio, porque Cristo se ofreció en sacrificio, el sumo y eterno sacerdote, Cristo se ofreció en sacrificio. Y entonces el sacerdote, los ordenados, los hombres, los varones que han sido elegidos por Dios para ser sacerdotes, necesitamos vivir el sacerdocio de Cristo, el único sacerdocio de Cristo, ser sacerdotes y víctimas a la vez. Y por ende entonces el sacerdote deja completamente su familia y tiene que estar dispuesto a dejar su familia y a renunciar a su familia, porque su familia empieza a ser toda la iglesia universal. El sacerdote renuncia a tener una esposa en el sagrado celibato porque quiere consumir su vida para adquirir las almas de Cristo, las que le sean confiadas. Estar dispuesto a desgastar su vida por las almas, por las personas, por los feligreses, por los parroquianos, por cada uno de ustedes. El sacerdote debe estar dispuesto 24 horas a atender a sus fieles. Y esa es una gracia que ustedes deben pedir por nosotros. Nosotros también la tenemos que pedir, pero el Señor la concede si los fieles oran por ello. Que el sacerdote sea santo, que el sacerdote verdaderamente sea un hombre consagrado, que el sacerdote verdaderamente sea el instrumento de Dios, que el sacerdote verdaderamente sea célibe en su vida pública y en su vida privada, que el sacerdote verdaderamente sea humilde, sencillo, pastor, que el sacerdote sea imagen de Cristo aquí en la tierra, otro Cristo aquí en la tierra, alter Christus, otro Cristo. Y esa es la oración que hay que realizar hoy y todos los días de nuestra vida para que el Señor nos conceda a estos sacerdotes.
Es necesario rezar por ellos. Es necesario. Y Dios lo concede si nos ofrecemos verdaderamente como víctimas por los sacerdotes. Si los sacerdotes son víctimas, ofrezcámonos como víctimas por ellos. El sacerdote está llamado a ser santo, a reflejar a Cristo. Y pedimos perdón si no hemos dado esa imagen. Pero quizá nos ha faltado oración para que la fidelidad de los sacerdotes sea más diáfana, sea más transparente. Hemos olvidado la oración. Hemos olvidado la oración. La Iglesia durante siglos practicó, antes de que fuera una persona ordenada, habían oraciones específicas que todo el pueblo se reunía a rezar por esas vocaciones que iban a ser ordenadas sacerdotes. Y hoy, ¿cuánto oramos por aquellos que van a ser ordenados? ¿Será que todos los días hacemos una oración por ellos? Los tenemos presentes, oramos por ellos. Es falta de nuestro compromiso también en la oración. Quizá también hemos perdido fe en aquello que es el sacerdote. Usted pregúntese, ¿usted cree verdaderamente en el sacerdocio de Cristo, en el orden sacerdotal, en el sacramento del orden que dejó Cristo a su iglesia? Porque es lo que nos diferencia de todas las denominaciones protestantes y de todas las religiones. Nosotros tenemos una persona concreta que encarna en su ser a Cristo mismo y que hace posible la vida sobrenatural. ¿Usted lo cree? No como una manera funcional, sino que verdaderamente usted cree que el sacerdote es otro Cristo. No crean que me estoy alabando, sino que estoy haciendo conciencia de aquello que he sido llamado y que debo temblar. Y como dice San Pablo, preocuparme con temblor y temor por mi salvación, porque mi llamado es alto, porque mi llamado es eterno, porque mi llamado, mi vocación, mi sacerdocio está para desgastarse por una multitud de personas que el Señor me confía y que yo debo llevar al cielo, porque si no, el Señor me pedirá cuentas de si sí viví mi vocación como Él quería que la viviera. Creemos verdaderamente en el sacerdote. Quizá usted ha perdido la fe por lo que ha salido en las noticias, porque ha escuchado un mal testimonio, porque ha tenido quizá una mala experiencia con algún sacerdote específico, y usted dijo, no es un ser humano cualquiera, y no necesitamos de ellos, y no necesitamos de los sacerdotes. Pero Jesús en su evangelio y en la enseñanza de la iglesia nos dice todo lo contrario. Es necesario el sacerdote porque es necesario que usted sea curado, que usted sea restaurado, que usted sea purificado de sus pecados en el sacramento de la confesión, porque usted necesita ser pastoreado, ser llevado a los pastos frescos de la Eucaristía y ser alimentado con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y eso solamente lo puede dar el sacerdote. Al sacerdote se le puede reemplazar en todo, menos en dos cosas: en celebrar la Eucaristía y en perdonar los pecados. Nadie puede hacer eso en esta vida, nadie. Un sacerdote sí lo puede hacer. Y puede estar él condenado al infierno por su vida, pero tiene la capacidad de dar salvación para aquellos que se acerquen a él. Satanás sabe lo que es un sacerdote. Satanás sabe lo que significa un sacerdote. Y por eso, si ustedes son tentados, déjenme decirles, si ustedes son tentados por un demonio, el sacerdote es tentado por el infierno entero. El sacerdote es tentado, es combatido, es saqueado
es acechado, instigado permanentemente por el infierno entero. Jesús vino a combatir contra el infierno. Se combatió con Satanás directamente y estuvo todos los espíritus, todos los demonios al servicio de Satanás para hacer lo que se hizo en la pasión, o que fue lo que hizo Anás y Caifás, Pilatos, los apóstoles, los judíos de ese tiempo que renegaron, que fueron cosechando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino todo el infierno al servicio de Satanás para vencer a Cristo. Pero Satanás no pensó y no sabía de que en la cruz Cristo no perdía, sino que Cristo triunfaba. Entonces el sacerdote es instigado por el infierno entero. Y por eso hay que rezar por ellos. Y a usted no le puede importar o no le debe importar si el sacerdote es bueno o malo. No le debe importar. Tenga compasión, como Jesús tiene compasión. No busque las diferencias en los sacerdotes, porque el sacerdote, él no es importante por él, sino porque es Cristo en la tierra. El sacerdote no, el Satanás no piensa, este es bueno, este es malo, no, a todos por igual los quiere condenar, los quiere acechar, los quiere perder. No por ellos mismos, no por mí mismo, sino a causa de ustedes. Satanás sabe que si el pastor cae, las ovejas se dispersan. Satanás sabe que si el pastor está desorientado, todas las ovejas están desorientadas. Satanás sabe que si el pastor enseña cosas erradas, entonces esas almas van a caer en el error y se van a ir para el infierno. Satanás sabe que si el sacerdote pierde su vocación, miles de almas se perderán. Y por eso el infierno entero se lanza contra el sacerdote. Contra el sacerdote. De ahí entonces que nosotros digamos lo importante de rezar, lo importante de orar por los sacerdotes y lo importante de orar a Cristo por aquellos que han sido llamados, que están en los seminarios, para que el Señor les dé la perseverancia final. Ustedes saben cuántos hombres jóvenes entran al seminario y cuántos pocos perseveran. Solo algunos pocos llegan, porque falta oración, porque falta sacrificio, porque falta inmolación, porque falta ofrecimientos, para que el Señor llame vocaciones, sostenga las vocaciones y le dé perseverancia a las vocaciones. Crea verdaderamente que es más importante de lo que usted cree. De su oración hoy, de su sacrificio hoy, de sus ofrecimientos hoy, depende no solamente la salvación de su alma, sino la salvación de sus nietos, de sus bisnietos. Entre más pase el tiempo, menos vocaciones. Es lo que nos dice, esto solamente lo rescata una intervención divina. Pero lo que nos dicen los números, en los últimos años, las vocaciones en el mundo entero van en picada. Van en picada. En solo Chile se han cerrado muchos seminarios. Muchos seminarios. Solamente hay en este momento 3 seminarios. Y en esos 3 seminarios, para todo Chile, hay 100 seminaristas. Para todo Chile, 100 seminaristas. ¿Cuántos millones de chilenos son? 19. 19 millones de chilenos con 100 seminaristas, con 100 sacerdotes. ¿Es suficiente? ¿Sus bisnietos van a tener un sacerdote que les dé la vida eterna? Es un llamado a eso. A renovar nuestra fe en el sacerdote y a empezar en esa fe a orar por ellos verdaderamente. A orar.
Y eso nos lo enseñan los santos maravillosamente. Maravillosamente. El sacerdocio, el sacerdote está para salvación de nuestras almas. Y el sacerdote tiene que ser víctima, como fue víctima Cristo, ofrecer su vida. Pero eso depende también de su inmolación. Y ahí entonces usted también tiene que ser, digámoslo así, un instrumento de buen pastor en su familia, en su hogar, para con sus hermanos, sus hijos, sus primos, con las personas que usted tiene alrededor. Porque una causal por la cual los niños que tenemos hoy al frente no se preguntan por la vocación es porque los papás no les hablan de lo maravilloso que es la vocación sacerdotal, de lo maravilloso que es la vida religiosa para hombres y mujeres. Es más, hemos perdido el norte. El papá y la mamá están para llevar a los niños al cielo. ¿Cuánto le hablas tú como papá y como mamá a tus hijos del cielo? ¿Cuánto le hablas tú como papá y como mamá y como abuelo, como abuela a tus nietos de la vida sacramental, de la eternidad, de que nuestra vida es el cielo, que nuestra patria es el cielo? Entonces, si no lo hablamos, si no lo decimos, por ende entonces los niños crecen con otras expectativas. Es mejor ser un youtuber porque se le da un celular para que mire YouTube todo el tiempo. Perdimos el norte. Y qué grandeza es el sacerdocio. Decía el santo cura de Ars: si yo veo a un ángel junto con un sacerdote, me le arrodillo al sacerdote. Me le arrodillo al sacerdote. Porque el sacerdote es otro Cristo. Y el ángel también se arrodillará ante el sacerdote. Cuán grande es la vocación del sacerdote. Entonces, sean ustedes también víctimas como Cristo. Ustedes son parte del cuerpo místico de Cristo. Ustedes son parte de la iglesia. Y como iglesia, toda ella se reúne a orar hoy, pero durante todos los días, por las vocaciones. Ustedes también pueden ser víctimas. No les mando a que se hagan cilicios, a que se procuren daños en su cuerpo, sino que ustedes verdaderamente ofrezcan sus dolores, sus sufrimientos como inmolación por las vocaciones, por los sacerdotes. Por los sacerdotes. El dolor de cabeza, ofrézcalo por los sacerdotes. La cruz que tiene en su casa, por los sacerdotes. La incomodidad que tiene en el trabajo, en su contorno, no reniegue de él, ofrézcalo cristianamente por los sacerdotes, por las vocaciones, para que el Señor nos haga santos verdaderamente y nos dé sobreabundancia de gracia para cumplir la misión que Él nos pide. Que su quehacer en la casa, que su quehacer en la oficina, que su quehacer en las cosas más sencillas, usted pueda decir a Jesús: Jesús, porque te amo, te lo ofrezco por los sacerdotes del mundo entero, especialmente aquellos que más débiles están, aquellos que más frágiles están, aquellos que están en tentaciones profundas. Y usted ofrecerlo, y a cuánto puede hacer el Señor con ese ofrecimiento, cuánto puede hacer el Señor. Les agradecemos a todos los que oran por nosotros. Agradezco a las mamás, agradezco a los papás por sus oraciones, por las oraciones que hacen por nosotros, porque las necesitamos para ser santos. Porque es la única finalidad, la única misión, lo único que está en nuestro corazón o debe estar en nuestro corazón, ser santos. Porque en la medida en que seamos santos, entonces el Señor puede hacer obras grandes y maravillosas. Les agradecemos, pero les pedimos oraciones. Por eso hoy ustedes tienen en las bancas, hemos puesto
una oración que la hemos realizado en la diócesis, pero vamos a seguirla realizando con más intensidad. No es para que se la lleve para la casa, sino para dejarla aquí, para que siempre vengamos y recemos por ella. Si usted la quiere rezar todos los días, sáquele una fotico, o bueno, le doy permiso que se la lleve, pero con el compromiso que usted rece todos los días esa oración, con fe, con fervor y con amor por los sacerdotes, por las vocaciones, por las vocaciones. Sea buen pastor en su casa, sea buena pastora en su casa. Como le digo, examínese su vocación como laico de pastor o pastora en el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan, y usted diga: estoy viviendo esto que el Señor me invita a realizar, para que entonces los niños puedan crecer con pastores y pastoras, santos también, y entonces a ellos se les mueva el corazón con el deseo también de ser santos. Que la Virgen María, buena pastora, nos ayude, nos dé la gracia, que así sea.